Hola, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Vamos a través de un estudio en el libro de Romanos. Y verdaderamente muy interesante esta epístola. Es para la iglesia, para el creyente y también de la misma manera para el incrédulo, ¿verdad? Ya que nos hace ver la verdad de nuestra situación, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Y estudio en el libro de Romanos y verdaderamente muy interesante esta epístola. Arrastra a toda la humanidad, a todo ser humano por igual. Hemos mirado a través del estudio que verdaderamente la palabra, ¿verdad?, testifica que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay ningún hombre que pueda justificarse delante de Dios por muy buena persona que seamos. Nos podremos justificar con personas que son más pecadores que nosotros, como en comparación de los homicidas, de los ladrones, de las personas que andan haciendo de continuo el mal allá afuera en las calles, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, y verdaderamente parecemos unos angelitos en comparación de ellos. Pero si nos comparamos verdaderamente con alguien o nos queremos comparar entre las personas, debemos de compararnos verdaderamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo para que verdaderamente quedemos descalificados, quedemos en el lugar que nos corresponde. Hice una ilustración en el estudio anterior, o hace 2 estudios, no recuerdo, de una caja con calcetas blancas pero sucias. Todas blancas pero sucias, calcetas sucias, y unas más sucias que las otras. Y para ilustrarlo y hacerlo un poquito más sarcástico, imagínense ahí las calcetas blancas de un mecánico después de haber cambiado un motor y una transmisión en un carro viejo. Verdaderamente esas calcetas entre sí se juzgan entre ellas, y las más limpias verdaderamente miran sucias a las que son más sucias que ellas. Pero si pusiéramos ahí una calceta nuevecita, limpia, sin ni siquiera con polvo en ella, verdaderamente se manifiesta que todas las calcetas en esa caja están sucias. Al poner ahí una limpia, sin mancha, nuevecita, ¿verdad?, por así decirlo, recién salida de la fábrica, todas las calcetas quedan verdaderamente en su posición que les corresponde, todas quedan sucias. Y así la palabra de Dios verdaderamente, por medio de los mandamientos o por medio de la ley, ¿sí?, se manifiesta verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 17, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué nos podemos jactar? ¿De que hemos alcanzado la vida eterna? ¿Hemos alcanzado la salvación? ¿Tenemos nuestra entrada verdaderamente a vivir en la presencia de Dios por una eternidad por buenos? ¿Podemos jactarnos verdaderamente de eso por muy buenas personas que sean? La Biblia testifica que ni aún los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Somos tan buenas personas, pero creo que todo ser humano de una manera o de otra hemos mentido en alguna ocasión o en varias ocasiones.
Y ese simple pasaje donde dice que ni aun los mentirosos heredarán el reino de los cielos, nos deja verdaderamente descalificados, nos deja fuera del reino de los cielos. Y decía Pablo en el capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ¿por que obedecemos verdaderamente la ley de Dios? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Los gentiles son las personas que no pertenecen al pueblo de Israel, que no son judíos. Y eso nos incluye a usted y a mí, mi hermano, mi amiga, mi amiga. Porque Dios es uno, dice, y Él justifica por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe verdaderamente confirmamos la ley, por la fe verdaderamente reconocemos la maldad de nuestras vidas y sabemos que si Dios no nos perdona, verdaderamente no entraremos en el reino de Dios. Y para querer verdaderamente el perdón de nuestros pecados, debemos de reconocer la verdad de nuestras vidas, quiénes somos en nuestro pecado. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Guíanos a través de tu palabra. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos hable, bendito Dios. Que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor. Guíanos, Señora. En tu palabra edifica nuestros corazones, fortalece nuestra fe. Afírmanos cada vez más y más, Señor, en esa esperanza tan hermosa que tenemos en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Y también a la misma vez en la verdad de quiénes somos nosotros sin Cristo, para que no nos exaltemos, para que no nos gloriemos, para que verdaderamente doblemos rodilla delante de los pies de la cruz de Cristo, Padre, para que tú seas exaltado en todo y aún en nuestra humillación delante de tu presencia. Toda la gloria y la honra y el honor le quede a quien le corresponde, a ti, oh Padre, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra propiciación. Nuestro amado, quien nos amó y dio su vida por nosotros, para darnos esa esperanza gloriosa, bendito Dios, de perdón de pecados, de resurrección de los muertos, de vida después de la muerte, Señor. Y verdaderamente tu palabra es verdad, no es una religión, no es un cuento de hadas, mucho menos una historia de ciencia ficción, Padre. La vida eterna es una realidad, porque aún en nuestro corazón no hay lugar para creer que un día vamos a dejar de ser o de existir. No tenemos lugar de pensar en la muerte. Sentimos que la muerte quizás le llegue a otras personas, pero nosotros nunca la experimentaremos. ¿Por qué? Tú has puesto eternidad en el corazón del hombre, Padre. Guíanos en esas verdades a través de tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Jorge, Sofía, Dios les bendiga. Mercedes, buenas tardes. Aquí vamos, gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, bendiciones, santo es el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, amén.
Dice el capítulo 4, aquí hace el ejemplo de la fe de Abraham y que cómo le fue contada a él la fe. Dice, ¿qué pues diremos después de lo que vimos ahorita? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, él se puede gloriar, pero en sus buenas obras, en lo bueno que fue él, ¿verdad? Y sí tiene con qué gloriarse. Por eso, ningún ser humano puede ser justificado por sus obras o por las obras de la ley o por muy buena persona que seamos. Sí, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Crees verdaderamente que por fe es Dios quien justifica al pecador? ¿Crees verdaderamente que la vida eterna, el perdón de pecados, está basado en que Dios es grande en misericordia, grande en ese amor que nos tuvo, que dio a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados? Ay, Dios mío. Voy a ver si no es una emergencia, es mi hermana. Ahora para encontrarla. A ver qué me dice. Casi nunca me llaman a esta hora. No sé si es una emergencia o algo de mi familia en México. Pero bueno, continuemos. Sí, dice entonces que... ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si fuera verdaderamente la salvación por nuestras obras, y si nos portamos bien, Dios nos debe el perdón, Dios nos debe la salvación porque no la ganamos por nuestras buenas obras. Pero no se trata de eso. Entonces ya no somos salvos por gracia, sino somos salvos porque nosotros alcanzamos la salvación por nuestras buenas obras, por nuestra vida santa y perfecta y pura delante de Dios. Ninguno de nosotros calificamos verdaderamente para alcanzar la salvación o el perdón de nuestros pecados por medio de eso. Verdaderamente gocémonos en la hermosura del amor de Dios y de su gracia y de su misericordia, con la cual nos amó y nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. No es ni siquiera una salvación gratuita, porque por precio caro fuimos comprados, por la sangre de Cristo, por dar su vida por nosotros. No podemos considerar a la ligera verdaderamente esa salvación tan hermosa y gloriarnos ahora en Cristo de que nosotros sí vamos a ser salvos porque
nosotros creímos en Dios, porque nosotros leemos la Biblia, porque nosotros sí vamos a la iglesia. Porque si nos gloriamos en esas cosas, verdaderamente no estamos reconociendo el valor de la sangre de Cristo, de su vida que Él dio, que Él derramó, que Él entregó en la cruz del Calvario por el mundo, por la humanidad entera. Ok, no es una emergencia, está bien. Sí, dice, más al que obra, si no cree en aquel, ya me quedé. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra verdaderamente, ¿verdad? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esa referencia la podemos ver en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos o los que están con el testimonio de la ley, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Me preguntaba mi hermana de qué era circuncisión, y verdaderamente la circuncisión se hace en el varón. Se le corta el prepucio o la piel que cubre la parte íntima del varón, su parte viril, ¿verdad? Tiene una pielecita que cubre y se le corta esa pielecita, ese es el prepucio. Se le corta y queda al descubierto, ahora sí, la intimidad o la parte más íntima del hombre queda al descubierto, y creo que va con ese propósito porque tiene lógica. Poniéndola en la comparación de la circuncisión del corazón, es lo más íntimo del corazón del hombre, debe de estar al descubierto delante de la presencia de Dios. Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros confiesemos. Dios quiere que nosotros expongamos eso, lo más íntimo de nuestro corazón, los pecados más ocultos, la maldad de nuestras vidas, la mentira, el engaño, la falsedad que hay en nuestros corazones, el odio, el rencor, lo más íntimo verdaderamente de nuestra vida, de nuestro pecado, lo que está oculto, lo que callamos, lo que nos avergüenza si otros se enteraran. Dios quiere que se lo manifiestemos delante de su presencia, y esa es la circuncisión del corazón verdaderamente. Y es posible verdaderamente en un arrepentimiento verdadero. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados.
si no exponemos verdaderamente la verdad de nuestra vida tal y como Dios la ve, y le pedimos perdón a Dios por esas áreas que están ahí, que las ocultamos, que no queremos que la gente lo sepa, debe de ser expuesta, debe de ser circuncidado en nuestro corazón. Se le debe de quitar eso que cubre verdaderamente lo más íntimo de nuestras vidas, de nuestros corazones, del deseo de nuestro corazón. Sí. Esa es verdaderamente el sentido de la circuncisión. Y fue dada, yo creo, con ese propósito, para que entiendamos verdaderamente. Dios le dio verdaderamente la circuncisión como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero cuando Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, él no era circuncidado todavía. Él no era circuncidado todavía. Y cae en lo mismo, mirándolo a la luz del Evangelio verdaderamente. Debemos de creer en el Evangelio, debemos de creer en el plan de salvación que Dios le ha dado a la humanidad, estando en nuestros pecados. ¿Sí? Estando incircuncisos. Para venir verdaderamente a un arrepentimiento verdadero, debemos por fe creer verdaderamente que hay maldad en nuestras vidas y que hay una condenación y que hay un juicio venidero y que tarde o temprano le vamos a dar cuentas a Dios por nuestra vida de pecado, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestras malas obras, por nuestra mentira, nuestro odio, nuestro rencor en nuestros corazones. Aún la conciencia da testimonio de eso, aunque no supiéramos de que hay un juicio final. La conciencia dentro de nosotros nos condena y nos acusa de que no estamos verdaderamente bien delante de los ojos de Dios. Y es por medio de la fe que creemos en el Evangelio antes de ser circuncidados o de que nuestro corazón sea circuncidado verdaderamente. Es por fe que creemos que nuestra vida verdaderamente está mal delante de los ojos de Dios y que necesitamos un perdón. Y es por medio de la fe que creemos que Cristo murió, que Cristo dio su vida, que Él derramó su sangre y que Dios ha dado perdón de pecados a toda la persona que crea en Él y se arrepienta o circuncide su corazón verdaderamente, que exponga verdaderamente su vida delante de Dios y se declare culpable, porque esa es la realidad de todo ser humano. Si una persona verdaderamente no reconoce la maldad de su vida, así crea verdaderamente en la verdad absoluta de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, pero si no cree verdaderamente en la maldad de su vida, si no verdaderamente permite que el Espíritu Santo lo traiga una convicción para recibir la circuncisión del corazón, no va a entrar en el reino de los cielos. Lo digo yo, no, lo dice la palabra, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lo más digno de considerar verdaderamente en la palabra de Dios y en las palabras de Jesucristo es que Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es unas palabras verdaderamente de considerar y mirarlas y poner nuestra vida a la luz de esa declaración. ¿Por qué dice Jesucristo eso? ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, mi hermana, mi amigo, han llegado a nuestros oídos escuchar
tantas cosas, tanta maldad, tanto pecado en algún pastor, en algún predicador, que ni siquiera entre un inconverso se escucha. Han escuchado testimonios de que un pastor, alguien que predicaba la palabra de Dios, se metió con la mujer de algún hermano en la iglesia, cometió adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual domina y gobierna todavía sus vidas, siendo predicadores, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, y caen en víctimas de esas cosas. ¿Por qué? Por el corazón verdaderamente no circuncidado, por no reconocer verdaderamente su maldad, por no venir a un arrepentimiento verdadero. Porque venir a un arrepentimiento verdadero es tener conciencia de toda la maldad que hay en nuestras vidas, por muy mínima que sea. Y entonces sí, la gracia de Dios puede reposar sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, porque el apóstol Juan también da testimonio de eso. Que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que dice, si confesamos nuestros pecados, si nos declaramos culpables, si verdaderamente circuncidamos nuestro corazón y exponemos toda nuestra vida tal y como está delante de los ojos de Dios, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia en nuestras vidas. Así la circuncisión, ¿sí? Y creemos verdaderamente estando en nuestro pecado, creemos en el evangelio estando en nuestro pecado, y creemos que Dios dio, ¿verdad? O que Dios, para que nuestra fe no sea contada por justicia, de que creemos que verdaderamente Dios ha dado perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y verdaderamente Dios le dio esa promesa, que en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Estando en la incircuncisión, y fue por su fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, de nada sirve la fe si es por medio de las obras los que alcanzan la promesa de la vida eterna, ¿sí? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Sí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y verdaderamente la ley da testimonio de la maldad de nuestras vidas y de que Dios es un Dios justo, verdaderamente, que da castigo al que peca contra Él, al que no obedece la ley. Sí. Pero por la fe, al reconocer verdaderamente que somos transgresores de la ley, nuestra fe nos es contada por justicia, si es que verdaderamente creemos en la maldad de nuestras vidas y que Dios ha dado perdón de pecados para todo aquel que en Él cree y se arrepiente. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham.
el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios. Sí, miren, aquí hay una parte que se adherió entre paréntesis, que no está en la mayoría de los escritos originales. El texto se leería sin esa parte. ¿Dónde empezamos? Sino que dice, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, delante de Dios. O sea, Abraham es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si no fuesen. Porque es como para darle un poquito de énfasis, pero como que se pierde de lo que se está hablando, ¿no? Del contexto. ¿Sí? Dice, sino también para, miren, lo voy a leer con lo que está entre paréntesis y como que se pierde uno tantito ahí. Sino también para la que es de la fe de Abraham, pues está hablando de la descendencia, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios. ¿Sí? O sea, si lo seguimos, dice, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios. Como que si lo leemos así continuo, como que se pierde el sentido. Pero es el énfasis está, como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, o en ti serán benditas las naciones, ¿verdad? Está haciendo el énfasis de que Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, o sea, Él es Padre delante de Dios de todos nosotros. Él es el Padre de todos nosotros por la fe delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el versículo 18, él creyó, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, cuando le mostró las estrellas del cielo. Aquí como que pone una cuestión a uno, o a cuestionar. Dice, él, Abraham, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza contra esperanza? Acuérdense que la Biblia no fue escrita en el español, fue traducida del griego, porque es en el Nuevo Testamento, y hay palabras verdaderamente que tienen otra aplicación. Lo he hecho ilustraciones, por ejemplo, de la palabra en español. Yo puedo decir yo quiero mi perro, quiero mi mascota, mi gato, yo quiero a mi perro. Yo amo a mi esposa, es una palabra diferente. Yo estimo a mi amigo, ¿verdad? Y en inglés, si traducimos esas tres cosas al inglés, yo quiero a mi perro, amo a mi esposa, estimo a mi amigo, se le pone simplemente la palabra love, amor o amo, ¿verdad? Se dice I love my dog, yo quiero a mi perro. Yo amo a mi esposa, es I love my wife, la misma palabra. Y estimo a mi amigo, o I love my friend. Es la misma palabra, pero tiene una aplicación en un sentido diferente, depende de quién se está hablando. Pero en sí la palabra es la misma. Y aquí hace un juego de palabras, dice, y creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza contra esperanza?
más abajito lo vamos a ver, miren. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no solo y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, entre paréntesis, se adhirió a la esterilidad de la matriz de Sara. El pasaje de arriba, y creyó en esperanza contra esperanza, se puede ver más claro con esta segunda parte del versículo, del contexto. Entonces creyó en esperanza contra esperanza, o sea, de acuerdo a lo que dice abajo, que no consideró su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o tampoco consideró a la esterilidad de la matriz de Sara. Mirándolo humanamente, de acuerdo a la edad de Abraham, de que ya tenía casi los 100 años, y de que a Sara se le había ido la comadre o su periodo desde hacía ya mucho tiempo, verdaderamente qué esperanza había en esa verdad, en esa situación de sus vidas. ¿Sí? No había esperanza verdaderamente que Abraham iba a tener hijos ya casi de 100 años y luego Sara ya estéril, ya la costumbre de las mujeres había pasado, ya no. Yo creo que ya ni se acordaba que tuvo verdaderamente su periodo, ¿verdad? Su menstruación. Sara ya ni siquiera sabía qué era eso. Y verdaderamente, ¿qué esperanza hay en un hombre de 100 años de que vaya a concebir un hijo? Y en una mujer también ya de 90 años que vaya a salir embarazada y que tenga hijos. ¿Qué esperanza hay ahí? Por eso el pasaje arriba dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, dándole mejor interpretación, es que él tuvo la esperanza, o sea, él creyó, le creyó a Dios y tuvo la esperanza de que verdaderamente Dios le daría un hijo cuando ya estaba en una situación verdaderamente que no era posible tener esperanza de esa verdad. Sí, por eso dice creyó en esperanza contra esperanza, o sea, creyó en esperanza cuando ya en su situación en su vida verdaderamente estaba en una situación de no tener esperanza alguna de que esto fuera una realidad. Mirando eso anoche lo consideraba y digo, wow, ahí es donde podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos en una situación donde básicamente no hay solución, no hay esperanza de que salgas de esa. Y lo podemos ver en la salida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Se topan con el Mar Rojo y con Faraón atrás de ellos con todo su ejército para seguirlos. Bueno, siguiéndolos, no para seguirlos, se los iba siguiendo para alcanzarlos, para volverlos a esclavizar. Y ahí están, en un callejón sin salida. Y por fe Dios tuvo que trabajar en la fe de Moisés para decirle, hay una salida donde no hay salida. Hay una esperanza contra esperanza. O sea, hay una esperanza donde no hay esperanza de que esto sea así. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente creerle a Dios cuando vemos que es imposible creerle a Dios en la situación que nos encontramos?
Y pudiéramos decir, hay que creerle a Dios o contra creerle a Dios. O sea, no es así como se lee, como que no se entiende, pero el pasaje de atrás confirma lo que está diciendo. Que Abraham estaba en una situación donde no había esperanza alguna de que Dios perdón, ya me había tardado. No había verdaderamente esperanza alguna de que Dios hiciera lo que le prometió, porque él ya estaba en una situación donde ya la esperanza verdaderamente no existía. En sus 100 años, en la esterilidad de su esposa, y Dios le promete hijos y le dice que iban a ser como la multitud, como las estrellas del cielo. Cuando le dijo, ¿verdad? Ve las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia, o sea, sin número, como la arena del mar, sin número. Y no solamente en base al hijo que le prometió, pero en base de aquellos que íbamos a creer en la fe de Abraham, por así decirlo. Sí. Así como Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, así nosotros, si creemos en Dios y si creemos verdaderamente en la salvación gloriosa que nos ha dado, cuando estamos verdaderamente en una condición en nuestras vidas que no merecemos el perdón de Dios, la mera verdad. ¿Se imaginan el homicidio? Aquella persona que no solamente ha matado a una persona, pero que ya lleva unas 20, 30 personas que ha asesinado. ¿Hay esperanza verdaderamente para que esa persona reciba el perdón de sus pecados? ¿Sí? ¿Tendrá la esperanza verdaderamente de que Dios lo perdone? Nosotros lo vemos y decimos, ese hombre no tiene perdón de Dios. Pero la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado siempre y cuando se arrepienta y ya no mate más y le pida perdón a Dios y reconozca su maldad de su vida. ¿Ven lo hermoso verdaderamente del Evangelio? ¿Ven verdaderamente la misericordia de Dios tan enorme, tan grande, tan alta, tan profunda, tan amplia, que... Ay, Dios mío, cálmese. ¿Podrá Dios verdaderamente perdonar a un homicida que ha exterminado, ha matado, para exagerarlo, a 100 personas o a 1000 personas? ¿Habrá verdaderamente esperanza de que Dios perdone a una persona que mató a 1000 personas? Para exagerarlo, para hacerlo más dramático. La mera verdad, humanamente hablando, no hay esperanza de que Dios perdone a una persona que tal haga. Ahora imagínense, ¿habrá esperanza de que Dios le dé perdón a un padre que viola a sus hijas y las embaraza? ¿Habrá esperanza de que Dios perdone tal pecado? Así era la situación de Abraham. No había esperanza verdaderamente alguna para que Dios cumpliera lo que le prometió. Pero ahí donde no había esperanza, Abraham creyó. Por eso dice, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó
lo creyó, tuvo esperanza de que eso se hiciera realidad, cuando la situación de su vida verdaderamente no daba ninguna esperanza de que eso fuera así. Mi amigo, mi amiga, por muy grande que sea tu pecado, tu maldad, que Satanás te acusa y te dice que Dios nunca te va a perdonar, que Dios nunca te va a dar el perdón de tus pecados, porque tu maldad verdaderamente no tiene perdón de Dios. Y ahí donde estás en una situación verdaderamente que no mereces el perdón de Dios, sabes que Cristo ya murió por ti y te ha dado el perdón de tus pecados. Si tan solo crees verdaderamente y te arrepientes y le pides perdón a Dios y crees en todo tu corazón que Cristo te amó de tal manera que derramó su sangre para perdonarte, ese perdón es tuyo. Y crees en esperanza contra la esperanza, o sea, crees en la esperanza de que Dios verdaderamente te perdonó, que Cristo dio su vida por ti, que Él derramó su sangre por ti. Y ahí donde no hay ninguna esperanza verdaderamente de que Dios te perdone, Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. ¿Acaso la Escritura no da testimonio que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de toda la humanidad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Aunque estás en una situación donde no hay esperanza de que Dios te perdone, si quieres el perdón de tus pecados, es tuyo. Es tuyo porque Cristo ya murió por ti. Y es por medio de la fe. Pero debes de declararte culpable, debes de pedirle perdón a Dios, debes de querer ese perdón. Y es por fe. Y tener la esperanza de que Dios te perdonó cuando estás en una situación verdaderamente que no mereces perdón. Y dime, ¿quién merece verdaderamente que Dios lo perdone? ¿Quién merece verdaderamente que Dios lo perdone? ¿Quién merecía verdaderamente que Cristo vino a este mundo y diera su vida por él? ¿Quién? ¿Quién es merecedor? Humanamente hablando, nadie. Nadie. Mercedes, buenas tardes. Dios te bendiga. Aurora. Sí, Aurora también. Está muy interesante verdaderamente esta verdad que declara ahí. Ya me quedé atorado aquí. ¿Habrá un pecado verdaderamente que Dios no te perdone? Todos sabemos verdaderamente que no merecemos el perdón de Dios, porque le pedimos perdón y volvemos a pecar, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. Y Satanás viene todavía y nos condena, nos acusa, nos dice, Dios nunca te va a perdonar. ¿Cómo Dios te va a perdonar eso que sigues en lo mismo, en tu necedad? Sigues como el perro que vuelve a su vómito otra vez. ¿Te podrá Dios verdaderamente perdonar eso? Y ahí donde no hay esperanza de que Dios verdaderamente nos perdone, si quieres, si anhelas el perdón de pecados, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, y ese perdón es tuyo porque Dios ya te perdonó. No es que si Dios te vaya a perdonar. ¿Acaso Cristo ya murió, no? No es que si le pides perdón a Dios y Cristo va a venir otra vez, y quizás Cristo venga otra vez y muera por ti. Él ya murió por ti. Antes de que tú le pidieras perdón, antes de que reconocieras la maldad de tu vida, Dios ya te perdonó.
Es cuestión tuya si quieres ese perdón o no. Y debes de tener esperanza en el perdón y la salvación gloriosa que Dios nos ha dado por medio de la fe. Ahí en esa situación donde estamos, en una situación que no merecemos verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas. Y nuestra conciencia da testimonio de eso, que no somos merecedores. Bueno, los que hemos hecho verdaderamente pecado contra Dios. Los que no pecan contra Dios, pues no necesitan que Dios les perdone. Los que son buenas personas, Dios les debe que perdonar porque son buenas personas. ¿Sí? Ellos merecen que Dios los perdone porque no son malos. ¿Qué ser humano verdaderamente merece que Dios nos perdone? Podemos tener esperanza cuando no hay ninguna. ¿Qué esperanza tiene el homicida? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Si tú eres un padre, una madre que ha abusado a sus hijos, los ha violado, has matado a tus propios hijos y verdaderamente estás en una posición donde no mereces el perdón de Dios, sabes que si lo quieres y te arrepientes y le pides perdón a Dios, ese perdón es tuyo porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Puedes ver verdaderamente lo maravilloso del amor de Dios y su gracia y su misericordia para contigo. Puedes esforzarte y tener la esperanza de que Dios te perdonó. Ahí donde estás en una situación sin esperanza de que Dios te perdone. Puedes creerle a Dios en esperanza contra esperanza. En esa situación donde estás. Yo te voy a hacer una invitación. Si Dios crees que está tan lejos de ti, crees que Dios nunca te va a perdonar tu vida de pecado, tu maldad, tu mentira, el odio en tu corazón, y verdaderamente estás en una posición de que no mereces el perdón de Dios, estás en una situación donde no hay esperanza de que Dios te perdonara tus pecados. Si le crees a Dios, crees en la maldad de tu vida y quieres ese perdón de tus pecados para tu vida, no esperes hasta mañana. No esperes a vivir una vida buena y justa antes de venir a Cristo. Ahí en esa situación donde estás sin remedio, sin merecer el perdón de Dios, dobla rodilla y pídele perdón a Dios. Ese perdón es tuyo. Dios ya te perdonó. Cristo murió por ti. Óyelo bien. Cristo murió por ti. ¿Qué pecado hay verdaderamente que no pueda perdonar la sangre de Cristo de alguna persona? ¿Que no vino Él a salvar lo que se había perdido? ¿Que no vino Él verdaderamente a redimirnos de este mundo de pecado y de muerte? ¿Qué no dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que siendo verdaderamente inmerecedores del perdón de Dios, Dios dio a su Hijo y lo perdonó, para que todo aquel que en Él cree y se arrepienta y le pida perdón a Dios, tenga el perdón de sus pecados y no se pierda en la condenación, mas tenga vida eterna. Bueno,
Maravilloso es el Evangelio de Dios. Y como a veces pregunto, dime, ¿qué religión cabe en eso? ¿Qué denominación cabe en esa verdad absoluta? ¿Eres salvo? ¿Vas a ser salvo? ¿Dios te va a perdonar porque hablas lenguas? Dios te va a perdonar y eres salvo tú el día de hoy porque eres bien fiel en tus diezmos y en tus ofrendas a la iglesia. Si hay orgullo espiritual en tu vida por las cosas que haces, si es que vas a una iglesia y piensas que por tus diezmos, tus ofrendas, porque nunca fallas a los servicios de la iglesia, porque siempre lees la Biblia, ¿crees que por eso Dios te perdonó? ¿O por eso tienes el favor de Dios? El favor de Dios estuvo ahí por la magnitud de su misericordia y su gracia para nuestras vidas. Estando en una posición que no merecemos el perdón de Dios, Dios ya nos perdonó. Y ese perdón es para toda la persona verdaderamente que reconozca la maldad de su vida y se arrepienta, que se declare culpable. Y así como Abraham, que estaba ya casi moribundo, de casi 100 años, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. No esperes hasta mañana de creer en Dios, de creer que Dios ya te perdonó. Óyelo bien, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. ¿Qué tan grande es tu pecado verdaderamente que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo? Por eso he declarado una y otra vez aquí que la doctrina del purgatorio es satánica. Porque el purgatorio te dice que la sangre de Cristo no es suficiente y que tú tienes que pagar para que Dios te perdone. Que tú tienes que pagar un precio, que tú debes de pasar cierto tiempo en el tormento, en la llama, para pagar por tus pecados, diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente, diciendo que verdaderamente Dios no puede perdonarte nada más así porque sí, que tú tienes que pagar el precio. Y ahí donde no hay esperanza de que Dios te perdone, Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Es tan maravilloso verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estamos sin esperanza, creamos contra esa falta de esperanza, contra esa esperanza de que Dios nunca nos perdone. Tengamos la esperanza verdaderamente de que Dios ya nos perdonó, estando en una situación inmerecedores del perdón de Dios. Es mi oración a Dios que el Espíritu Santo le dé la convicción al padre violador de su hija o de sus hijas. Yo soy testigo de que esas cosas son verdad, de que hay padres que hacen cosas inmorales con sus propias hijas. Habrá madres verdaderamente que harán eso también con sus propios hijos. Habrá madres depravadas que manosean a sus hijos cuando son chiquitos. ¿Verdaderamente merecen el perdón de Dios en sus vidas? Nadie merece el perdón de Dios.
¿Acaso Dios nos debe verdaderamente la vida eterna? ¿Acaso Dios tiene verdaderamente que darnos el perdón de nuestros pecados porque lo merecemos? No. Pero Dios amó de tal manera a toda la humanidad que ha dado perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta y quiera verdaderamente el perdón de sus pecados. Ya Dios ya puso el perdón disponible para todo aquel que lo quiera. Pero debemos de reconocer que no somos merecedores de que Dios nos perdone, para humillarnos, para arrepentirnos, para declararnos culpables delante de Dios y doblar nuestra rodilla a los pies de la cruz de Cristo y dejarnos que esa sangre carmesí nos cubra. Y es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. No es lo merecedores que somos de que Dios nos perdone. No es lo bueno que somos para que Dios nos perdone. No son ni siquiera nuestra fidelidad a diezmar o a ofrendar para el reino de Dios lo que nos hace merecedores de que Dios nos perdone. Nadie es justo, nadie es bueno, nadie es merecedor de la gracia y la misericordia de Dios. Pero por cuanto Dios es millonario en misericordia, no rico, millonario, es más, billonario en misericordia para con el hombre. ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué nos podemos gloriar? ¿De que somos salvos? ¿De que nosotros sí estamos o somos perdonados y justificados porque nosotros sí le creemos a Dios? ¿De qué nos podemos gloriar? ¿Cuánto necesitamos verdaderamente vivir vidas en humildad delante de un Dios que ha dado un perdón que no merecemos, que ha extendido su gracia y su misericordia en nuestras vidas cuando nosotros somos merecedores de un segundo diluvio y que toda raza humana pereciera? Somos reos de muerte por nuestra maldad, por nuestro pecado. Voy a terminar los 4 versículos más que nos siguen. Plenamente convencido de que era también poderoso. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no puedes ver verdaderamente lo hermoso y lo maravilloso del Evangelio, creo que hay un problema serio en tu vida. Si crees que el favor de Dios o el cielo o la vida eterna está basado en que tú sí vas a la iglesia, en que tú sí compartes y predicas el Evangelio, en que tú sí diezmas y ofrendas y apoyas la obra misionera y sirves a Dios,
Y si sientes que por esas cosas tú estás verdaderamente en el reino de los cielos porque te lo mereces, creo que estamos equivocados si tenemos ese pensamiento, esa actitud. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la de nosotros. No esperes hasta mañana. ¿Quieres el perdón de tus pecados verdaderamente para tu vida? Si no te has arrepentido y no le has pedido perdón a Dios, o crees que el perdón de tus pecados está tan lejos de ti y crees que no mereces el perdón de Dios, creo que estás en la posición correcta. No merecemos el perdón de Dios. No mereces el perdón de Dios. Ni yo. Pero ahí donde no hay esperanza verdaderamente de que Dios nos perdone, por fe, podemos tener la esperanza de que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Cristo ya murió y murió para perdonar los pecados del mundo. Por lo cual, por cuanto Él ya murió, Él ya te perdonó. ¿Crees esto? ¿Quieres el perdón de tus pecados? Pídeselo a Él. Reconoce tu vida de pecado, reconoce tu maldad, por muy buena que sea tu vida. Pídele perdón por tus faltas. Si hay esperanza de que el homicida, el padre que ha violado a sus hijas, si hay esperanza de que Dios lo perdonó en la cruz del Calvario, ¿cuánto más se sabrá para el mentiroso solamente, o para el justo, o para el bueno? Para aquel que no ha matado, aquel que no ha violado, aquella persona que vive una vida recta y justa delante de los ojos de Dios. Hay mucho más esperanza para una persona como ella. Pero por eso los violadores, los homicidas, los inmorales, los adúlteros, los fornicarios, van al frente al reino de los cielos, porque ellos sí reconocen su maldad. Y la persona que se cree muy buena piensa que porque es muy buena, Dios le debe el perdón de sus pecados. Y difícil es verdaderamente que una persona que sea buena, hablando humanamente, reconozca la maldad de su vida, reconozca su pecado, reconozca que es un pecador, reconozca que es inmerecedor de la gracia y el perdón de Dios para su vida. Padre bendito, gracias Señor. Ayúdanos. Tan maravillosa es tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo selle esta verdad absoluta de la magnitud tan grande y hermosa de tu misericordia para la humanidad. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo le confirme a aquella persona que quiera el perdón de sus pecados
ahí en esa situación que se encuentra, en esa situación donde está, que no merece el perdón de sus pecados, que tu Espíritu Santo le confirme que Cristo murió por él, Cristo murió por ella, que Cristo derramó su sangre y que tú lo has perdonado. Para que te pidan perdón, Señor, y doblen rodilla delante de ti. Porque no hay justo, no hay ni siquiera uno, Señor. El apóstol Pablo dice que él era el mayor de todos los pecadores. Porque yo todavía no existía en este mundo, Padre. Pero quizás dijera el apóstol Pablo, yo soy uno de los mayores o de los más pecadores de este mundo. Y quizás dijera, no tanto como el hermano Hino, no tanto como Inocencio, pero yo soy uno de ellos. Señor, mirando mi pasado, mirando mi vida desde mi niñez, Señor, ha estado la convicción ahí en mi vida de la maldad de mi vida y sentía que nunca me ibas a perdonar. Y esa culpa era porque verdaderamente no soy merecedor de que tú me hayas perdonado. Yo te pido que tu Espíritu Santo le dé la convicción a aquella persona que sienta que nunca lo vas a perdonar. Que le haga ver en la cruz del Calvario la sangre derramada de Cristo, derramada porque tú le has perdonado. No que tú le puedas perdonar, sino de que tú le has perdonado. Y ahí en esa situación, inmerecedor del perdón de sus pecados, tú has puesto el perdón de sus pecados delante de él en este día. Que tu Espíritu Santo le convicte de pecado y te pida perdón, Señor, anhelándolo, queriéndolo, Padre, reconociendo la maldad de su vida, reconociendo que somos inmerecedores, que tú no nos debes verdaderamente darnos el perdón de pecados como si fuera algo que nos debieras, porque no somos tan malos. Somos malos en gran manera, Padre. Y si somos salvos es por gracia. Si nos has perdonado verdaderamente es por gracia, es por tu misericordia tan grande, que nos has dado un perdón de pecados cuando no lo merecemos. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros te hemos fallado. Todo ser humano, Señor, está inmerecedor del perdón de sus pecados. Mucho más el violador, el homicida, el padre que viola a sus hijas. Humanamente hablando, ese menos merece el perdón de sus pecados. Pero la sangre de Cristo fue derramada. Él es el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado de nuestras vidas. Siempre y cuando quieramos que ese pecado sea quitado, puede ser quitado. Porque tú ya has pagado el precio para darnos el perdón de pecados. Te pido, bendito Dios, que el Evangelio se haga una realidad en la vida de aquellas personas que anhelan el perdón de pecados, que anhelan la vida eterna, que anhelan la salvación. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo quite todo orgullo espiritual de aquellos hermanos, porque sí hay hermanos, hay pastores que confían que en su fidelidad a tu palabra, que en su fidelidad a predicar, que en su fidelidad a sus diezmos y a sus ofrendas, y su fidelidad a la asistencia a las reuniones de los hermanos, piensan que son justificados porque
ellos sí te aman, porque ellos sí te buscan, porque ellos sí son fieles. Cuando tu palabra verdaderamente declara que ninguno de nosotros somos merecedores de que tú nos hayas perdonado, Padre. Vuelve a tu iglesia a estar en esa posición correcta, Padre, para poder mirar tu mano moviéndose con poder en tu iglesia, en aquellos que han creído en ti, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre, para que podamos ver verdaderamente nuevamente milagros y señales y prodigios, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, confirme en los corazones que anhelan el perdón de sus pecados, que tú los has perdonado, no porque se lo merezcan, no porque sean buenos, sino porque tú eres bueno y misericordioso, y porque nos has amado de tal manera que has dado a tu Hijo para darnos un perdón que no merecemos, Padre. Sé con tu pueblo, edifica tu iglesia, Padre, y danos esa esperanza donde no hay esperanza de que tú nos perdones. Danos la esperanza de que tú nos has perdonado, de que tenemos verdaderamente la vida eterna, la salvación, que no enfrentaremos la condenación, Señor, porque tú nos has amado y perdonado cuando no lo merecemos. Si tan siquiera, Señor, pudiera permanecer el resto de mi vida en esta convicción que siento en este momento, Padre, iba a poder mirar y palpar tu mano verdaderamente en mi vida, en mi familia, en todo alrededor. Pero en nuestra humanidad nos descuidamos y nos olvidamos y caemos en la rutina de este mundo, Señor, y nos arrastra y nos aleja de esa verdad absoluta de que ninguno de nosotros merecemos que tú nos hayas ver perdonado, Padre. Y le estorbamos a tu gracia, a tu misericordia en nuestras vidas al creer que somos merecedores, que nosotros vamos al reino de los cielos, vamos a estar en la nueva Jerusalén, porque lo merecemos, porque somos buenos, porque te amamos, porque te buscamos. Cuando todos estamos descalificados, bendito Dios, pero a ti te agradó derramar la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario y que experimentara la muerte para darnos vida en esta condición de muerte en la cual nos encontramos sin Dios, sin esperanza, sin perdón. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, por el perdón de pecados que nos has dado en Cristo. Verdaderamente Cristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de nuestras vidas. Si hay algo de bueno en nosotros, es la sangre de Cristo que nos perdonó, nos limpió, nos santificó y nos presenta delante de ti justificados como si nunca hubiéramos pecado. Y esto es posible siempre y cuando nos mantengamos verdaderamente en un arrepentimiento verdadero delante de ti, reconociendo la verdad de nuestras vidas sin la sangre de Cristo, para que tu gracia y tu misericordia verdaderamente resplandezcan y sean luz en este mundo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor,
a que nuestro orgullo espiritual no opaque la gracia y la misericordia que tú has extendido para aquellos que no han creído en ti. Que nuestra altivez, nuestro orgullo de nuestra fidelidad a la iglesia, a nuestras ofrendas, a nuestros tiempos de leer tu palabra, estorben a aquellos que no han creído en ti, Señor. Que puedan mirar verdaderamente unas vidas humilladas a los pies de la cruz de Cristo, para que tu gracia y tu misericordia resplandezca en este mundo de tinieblas y la esperanza de la vida eterna vaya iluminando más y más los corazones de aquellos que quieran la vida eterna, tu gracia y tu misericordia y el perdón que tú les has dado en la cruz del Calvario, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en sus vidas y que esta verdad que hemos mirado en la palabra de Dios, esta verdad que la palabra de Dios testifica, no yo, sino la palabra de Dios, la selle Dios con el poder de su Espíritu Santo en nuestros corazones y pueda resplandecer verdaderamente su gracia, su misericordia en nuestras vidas. Pero mantengámonos humildes, mantengámonos humillados a los pies de la cruz de Cristo, reconociendo que somos inmerecedores de la salvación, que somos inmerecedores del perdón de nuestros pecados, para no caer en orgullo espiritual, sino para caer verdaderamente en la gracia y en la misericordia de un Dios que nos amó y nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Adelante, ánimo. Cristo te perdonó. Por muy inmerecedor que sientas o te sientas de que no mereces el perdón de Dios, la verdad, nadie merecemos el perdón de Dios. Pero Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Y debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas, arrepentirnos, para que verdaderamente repose su gracia y su misericordia y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. No permitamos el orgullo espiritual en nuestros corazones, hermano, mi hermana. No dejes que la altivez religiosa apague la luz de la gracia y de la misericordia de Dios en la vida de nosotros. Debemos de ser un testimonio donde la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en este mundo de tinieblas, de pecado y de muerte, para que glorifiquen a Dios verdaderamente en nuestra humillación y no en nuestra exaltación, en ese orgullo religioso, en esa vanagloria religiosa que a veces abrazamos los que estamos en Cristo. Le habla a la iglesia, le habla a la iglesia. Amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Ay, me pasé bastante, pero el tema estaba bastante interesante. Vale la pena. Compartí 1 hora y 25 minutos, pero
Si Dios me llamara a su presencia, puedo decir que les hablé lo que tenía que hablarles, les expuse el Evangelio, lo que la palabra de Dios declara, no lo que yo declaro. Y puedo irme confiadamente que no les he dado doctrina de hombre, ni enseñanzas de hombre, sino que hemos sido ministrados por lo que la palabra de Dios declara. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos. Les amo en el amor de Cristo. Amén.